Vamos a continuar con el tema de el movimiento con aceleración constante. Aceleración constante. Bueno, entonces también vimos en la clase anterior ahí que la aceleración puede ser positiva, puede ser negativa. Positiva cuando la velocidad aumenta y negativa cuando la velocidad disminuye. Entonces, en el movimiento con aceleración constante, también conocido específicamente el que nosotros vamos a trabajar como RMRUV, que quiere decir movimiento rectilíneo uniforme variado. Y es variado porque tiene aceleración. Y la aceleración, ¿qué es lo que provoca? Provoca un cambio de velocidad. Entonces, ya que hay un cambio de velocidad, entonces aquí los elementos que vamos a tener es A, que va a ser la aceleración. Vamos a tener una velocidad inicial. Vamos a tener una velocidad final. Vamos a tener definitivamente X, una distancia o un desplazamiento. Recordemos de que no es lo mismo, ¿verdad? Pero por el tipo de movimiento que estamos trabajando en línea recta, coinciden en magnitud, distancia y desplazamiento. Bueno, y definitivamente vamos a tener un tiempo. Entonces, estos son nuestras 5 variables que se van a estar manejando en el movimiento con aceleración constante. La ecuación principal acá es la ecuación de la aceleración, la cual nos dice que la aceleración entonces es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo. Bueno, en base a esta ecuación es que salen otras ecuaciones. Por ejemplo, la del tiempo, que entonces nos dice que el tiempo es la velocidad final menos la velocidad inicial y esta dividido la aceleración. Entonces, vamos a iniciar con estas dos ecuaciones. Conforme vayamos viendo otros problemas, entonces les voy a ir dando más ecuaciones para que ustedes las vayan teniendo. Entonces, por el momento vamos a comenzar con estas ecuaciones. Eh, solamente me confirman si ya copiaron para entonces poder avanzar a la siguiente diapositiva, chicos, por favor. Sí, profe. Yo creo que Muy bien. Entonces, vamos a resolver el siguiente problema. Dice, un vehículo se mueve a razón de 135 kilómetros por hora. Aplica sus frenos y la fricción de estos produce una aceleración de 0.3 metros sobre segundo cuadrado hasta detenerlo.
Desde que se aplicaron los frenos con cuánto tiempo transcurrió. Entonces, este es el problema que vamos a resolver. Entonces, siendo con nuestra estructura que estamos trabajando de datos, ecuación, solución, ¿verdad? Y respuesta. Bueno, ¿qué datos tenemos? Entonces, volvemos a leer. Dice, un vehículo se mueve a razón de 135 kilómetros por hora. Aplica sus frenos y la fricción de estos produce una aceleración de 0.3 metros sobre segundo al cuadrado hasta detenerlo. Esos son los datos que tenemos. Entonces, si nos damos cuenta, ese 135 kilómetros por hora se refiere a una velocidad. Tenemos acá una aceleración, pero están implicados los frenos. Ese es un concepto importante. Y se van a aplicar los frenos hasta detener. Entonces, tenemos la velocidad inicial acá, son los 135 kilómetros por hora que nos están dando ahí. Como el vehículo se va a frenar hasta detenerse, entonces cuando se detiene, la velocidad es 0. Vamos a estar trabajando en el sistema internacional, entonces 0 metros sobre segundo. Y tenemos una aceleración, que como se está frenando y la velocidad está disminuyendo, por lo tanto, esa aceleración es negativa. Entonces, menos 0.3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esos son nuestros datos. La ecuación nos están pidiendo que calculemos el tiempo. Entonces, la ecuación que nosotros vamos a utilizar es la velocidad final menos la velocidad inicial dividido la aceleración. Bueno, ¿qué es lo que sucede acá? Tenemos metros sobre segundo cuadrado, pero aquí tenemos kilómetros por hora. Entonces, antes de proceder a la solución del problema, debemos de convertir esos 135 kilómetros por hora a metros sobre segundos. Entonces digo acá la conversión. 135 kilómetros por hora. Entonces, para cancelar kilómetros lo colocamos abajo y metros nos va a quedar en la parte superior y decimos que un kilómetro tiene 1000 metros. Y para cancelar las horas, horas nos va a quedar en la parte superior y los segundos en la parte inferior y decimos que una hora tiene 3600 segundos. Se van a cancelar los kilómetros, se van a cancelar las horas y el valor nos va a quedar en metros sobre segundos. Entonces, aquí realizamos esa multiplicación. Entonces decimos 135 por 1000 135.000. y lo dividimos entre 3600. Y eso 37.5. 37.5 metros sobre segundos. Entonces, esa es la velocidad que vamos a utilizar en vez de 135. Entonces, procedemos a la solución sustituyendo los datos en la ecuación. Entonces, velocidad final es 0 metros sobre segundos. Menos la velocidad inicial es 37.5 metros sobre segundos. Y la aceleración es menos 0.3 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, al operar acá, 0 menos 37.5 nos va a quedar menos 37.5. ¿Sí?
Entonces nos vamos a dar cuenta que la operación que vamos a realizar es menos 37.5 metros sobre segundos dividido menos 0.3 metros sobre segundo cuadrado. Entonces allí nos va a quedar positivo. Y hacemos esa división. 37.5 dividido 0.3. Eso nos da 125. Ahora, ¿en qué unidad de medida nos va a quedar? Claro, como estamos hablando de tiempo, entonces es segundos. Si viéramos un análisis de las unidades de medida, la parte superior lo voy a hacer acá. Tengo metros sobre segundos. En la parte inferior tengo metros sobre segundo al cuadrado, que es lo mismo que decir segundo por segundo. Aplicando ley de extremos y medios. Entonces me quedaría metro por segundo. Y abajo me quedaría segundos por metros. Observamos que se cancela metros y se cancela uno de los segundos. Y es así como nos queda entonces en segundos la unidad de medida. Ahí tenemos ya la solución. Entonces únicamente escribimos la respuesta que nos dice, desde que se aplicaron los frenos, ¿cuánto tiempo transcurrió? Entonces, desde que se aplicaron los frenos, transcurrieron 125 segundos. Y entonces allí está la solución de este problema. No sé si hay alguna duda, chicos. No, profe. Muy bien. Bueno, ¿ya copiar? No, profe. Entonces vamos a resolver ahora el siguiente problema. Un ciclista se mueve con una velocidad de 2 metros sobre segundo. De 2 metros sobre segundo. Durante acelera durante 20 segundos y alcanza una velocidad de
30 metros sobre segundos. ¿Cómo? ¿Cuál es la magnitud de la aceleración aplicada? Entonces, tenemos aquí datos, ecuación, solución. Entonces, datos dice que se mueve con una velocidad de 2 metros sobre segundos, acelera durante 20 segundos y alcanza una velocidad de 30 metros sobre segundos. Entonces, tenemos velocidad inicial, 2 metros sobre segundos. Velocidad final, 30 metros sobre segundos. Y esos 20 segundos que nos están hablando es un tiempo. 20 segundos. Entonces, aquí nosotros tenemos que calcular la aceleración, dice. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración aplicada? Entonces, la ecuación que vamos a utilizar es aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo. Entonces, vamos a la parte de la solución. Aquí no hay ninguna conversión que hacer, ya que nuestros datos están uniformes. Entonces decimos velocidad final es 30 metros sobre segundos. Menos velocidad inicial es 2 metros sobre segundos. Y aquí, dividido. El tiempo es de 20 segundos. Entonces, operando, nos queda acá 30 menos 2 es 28. Entonces tengo 28 metros sobre segundos. Esto dividido 20. Entonces, ahora debemos de dividir 28 entre 20. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da 28 dividido 20? $1.4. Muy bien. Entonces, aquí colocamos 1.4. Ahora vean, el análisis dimensional aplicando ley de extremos y medios. En la parte superior tenemos metros sobre segundos y abajo tenemos segundos. Entonces, a ese segundo le agrego un denominador 1. Entonces, extremos, metros por 1 nos queda metros. Y medios tengo segundos por segundo. Visto como una variable, bases iguales, se copia la base y se suman los exponentes. 1 más 1, 2. Entonces aquí nos queda 1.4 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, eso es para que veamos de dónde es que van saliendo nuestras unidades de medida. Entonces, ahí está la solución de ese problema. Entonces, la respuesta es, ¿cuál es la magnitud de la aceleración aplicada? Entonces, la aceleración aplicada es de 1.4 metros sobre segundo cuadrados. Muy bien. ¿Qué quiere decir metros sobre segundo cuadrado? Quiere decir que cada segundo la velocidad aumenta 1.4. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir esa unidad de medida. Por cada segundo la velocidad aumenta 1.4 a su magnitud. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Entonces solamente me indican cuando ya hayan terminado de copiar.
Yo ya lo copié, profe. Muchas gracias. Ya, profe. Muchas gracias. Entonces. Vamos a ver dice el siguiente problema. Partiendo del reposo, un automóvil logra una velocidad de 5 metros sobre segundo en 8 segundos. Determine A, la aceleración, B, la distancia que recorrió, C, la velocidad a los 2 segundos. Cabe destacar que el día de hoy solamente vamos a resolver la aceleración. En la siguiente clase ya vamos a agregar entonces las ecuaciones de distancia y de velocidad, tanto inicial y final, y entonces ya vamos a dar solución a los incisos B y C. Entonces les pido por favor que resuelvan este problema en la parte de aceleración para el siguiente día de clases, ¿sí? Y también vamos a poner aquí un segundo, perdón. Un móvil que partió de reposo al cabo del primer segundo tiene una velocidad de 5 metros sobre segundo. Calcular, inciso A, su aceleración. Inciso B, su velocidad a los 10 segundos. Vamos a poner aquí segundos de partida. C, la distancia recorrida en 8 segundos. D, la distancia recorrida entre el noveno y 10º segundo. Bueno, entonces, ahí está. Los dos, no, únicamente en la parte de la aceleración. Los otros incisos los vamos a trabajar el siguiente día de clases. Como dato importante, cuando nos hablan de reposo, ¿sí? Cuando nos están diciendo que un objeto está en reposo, eso nos debe de indicar que hay una velocidad inicial. Si un objeto está en reposo, es que nos está moviendo. Entonces la velocidad inicial ahí es 0 metros sobre segundos. ¿Sí? Entonces la velocidad inicial es 0 metros sobre segundos. Entonces, por favor,
Para el siguiente día de clase vamos a resolver estos problemas. Yo les voy a pedir las respuestas de la aceleración de ambos y luego vamos a dar solución a los otros incisos. Entonces así vamos a finalizar el día de hoy.